Buenos días, mis ilustres y estimados estudiantes. Aquí estamos en un nuevo encuentro y hoy vamos a comenzar la unidad relacionada con la modalidad de trabajo de investigación. Vamos a ver en la videoconferencia de hoy, pues en primer lugar las etapas de una investigación científica, que son muy importantes, y en un segundo momento, dentro de esas etapas, comenzar a conversar sobre el problema de investigación. Entonces, cualquier investigación, con independencia del paradigma al que se acoja, ya sea una investigación de tipo cualitativo o una investigación de tipo cuantitativo, de alguna manera atraviesa por estas etapas que ustedes están viendo en pantalla. En primer lugar, una etapa de planificación, que es una etapa donde valga la repetición, se planifica cada uno de los elementos que van a formar parte de la investigación. Esta es una etapa muy importante porque define de alguna medida el resto de las etapas que le continúan. Una segunda etapa o un segundo momento donde una vez que uno ha planificado todos los pasos, los métodos, las técnicas que va a utilizar en la investigación, tiene que ejecutarla, va a ejecutar esa investigación desde el punto de vista práctico. Un tercer momento, una vez que ha terminado la ejecución de la investigación, necesita procesar y analizar los resultados, los datos que ha recogido en la etapa de ejecución y, por supuesto, analizar estos resultados, reflexionar sobre estos resultados, discutir estos resultados, arribar a conclusiones y comenzar entonces a elaborar el informe final, que sería la cuarta etapa. Una vez que se elabora el informe final, en el caso de ustedes sería, digamos, ya el trabajo de titulación como tal, pues viene una última etapa que es la publicación e introducción a la práctica social de esos resultados. Esa publicación incluso involucra, en el caso de ustedes, la defensa de ese trabajo de titulación. Y lo ideal sería que pudiera después sacar algunas publicaciones en revistas científicas y, sobre todo, lo más importante, que usted pudiera implementar, introducir los resultados de su investigación en la práctica social, o sea, buscar una verdadera utilidad para esa investigación. En esta asignatura nosotros no vamos a hablar de todas las etapas, realmente nos vamos a centrar a partir de ahora y hasta el final en la etapa de planificación. ¿Por qué la etapa de planificación la consideramos tan importante? Bueno, porque justamente de la etapa de planificación va a surgir el protocolo o anteproyecto de investigación, que es el primer documento que ustedes deben entregar para comenzar a cumplir su investigación una vez que ese protocolo o anteproyecto sea aprobado. Protocolo o anteproyecto que tiene la estructura que ya hemos visto en clases anteriores y que después, ya cuando hablemos particularmente de cómo se elabora ese protocolo, vamos a volver a retomar esta estructura y vamos a ir paso a paso explicando ya desde el punto de vista práctico cómo ustedes pudieran elaborar ese anteproyecto de titulación. Pero antes de poder elaborar el anteproyecto, usted necesita primero conocer algunos elementos que posiblemente usted haya tocado parte de estos elementos en la asignatura de metodología de la investigación o introducción a la investigación científica, pero es necesario refrescarlo, y es importante refrescarlo porque sobre la base de lo que usted conozca de esa etapa de planificación podrá acometer con mayor éxito la planificación y la entrega de ese anteproyecto o protocolo de investigación. Entonces, hay un conjunto dentro de la etapa de planificación, hay otro conjunto de subetapas muy importantes, o sea, elementos que hay que considerar para planificar una investigación. En primer lugar, está la selección del tema. Después nosotros vamos a ir conversando y vamos a ir explicando cada uno de estos pasos en diferentes clases. O sea, ahora voy a dar solamente una panorámica general.
La selección del tema, una vez que usted tiene el tema en su mano, ha seleccionado el tema, toca entonces plantear el problema de investigación. Una vez que tiene el problema de investigación, puede plantear una hipótesis. La hipótesis no está dentro de la estructura del anteproyecto, pero yo la menciono y voy a dedicar una videoconferencia muy breve a recordar que es una hipótesis, porque muchas investigaciones, sobre todo aquellas de corte experimental, cuantitativo, experimental y analítico, es válido plantear una hipótesis que puede orientar el trabajo hacia los fines que se quieren perseguir. Otro elemento importante en esas etapas o pasos dentro del proceso de planificación es la selección, la descripción de los objetivos, tanto el objetivo general de la investigación como los objetivos específicos. Obviamente, también usted tiene que hacer uso de un marco teórico referencial, de un conjunto de investigaciones y publicaciones que hayan versado acerca del trabajo que usted va a acometer, y después en la etapa de diseño metodológico, que es una etapa importante del protocolo, usted debe, primero seleccionar qué variables va a trabajar, seleccionar los métodos, las técnicas, los instrumentos que va a utilizar para recoger la información y, por supuesto, finalmente también el procedimiento que va a emplear para analizar los resultados que ha recogido de esa investigación. De cualquier modo, esa investigación también requiere de dos elementos clave, que es tiempo. Usted tiene que tener tiempo para acometer esa investigación, y recursos. Si no tiene ni tiempo ni recursos, por mucho que usted pueda planificarlo, no va a poder lograr sus objetivos. Entonces vamos a ir pasito a pasito y vamos a empezar a hacer algunos comentarios sobre la selección del tema de investigación. O sea, el tema de investigación debe seleccionarse sobre la base de una temática que sea concreta y sobre todo accesible. No tiene ningún sentido que usted se plantee una temática sobre la cual después no tenga ni los recursos ni tenga los conocimientos para poder acometerla. Por eso el segundo elemento de la selección del tema es que usted tiene que escoger una temática conocida por usted. O sea, a nivel cognoscitivo usted tiene que estar preparado para poder acometer esa temática. Si usted estudia laboratorio clínico, no tiene sentido que usted tome un tema, yo que sé, de arquitectura, porque jamás va a poder solucionar el problema científico que se va a plantear ni terminar exitosamente la investigación. Y el otro elemento es buscar áreas de trabajo en las que pueda contarse con una ayuda efectiva. O sea, esto tiene que ver ya con los recursos que usted va a contar, no solo recursos materiales, sino también recursos intelectuales. O sea, qué personas, qué instituciones puede apoyar la investigación a la cual usted ha decidido adherirse, ¿no? Nosotros hemos ido trabajando y hemos puesto muchos ejemplos sobre el famoso PAN y la evaluación del PAN. Me pareció que era un tema que de alguna manera, desde el punto de vista práctico, todos pueden conocer. Y voy a poner un par de ejemplos que tienen que ver con la selección del tema. Imaginemos que la idea, trayendo la idea que hemos hablado durante ya un buen tiempo, la idea es elaborar un PAN, el famoso PAN ese que hicimos la evaluación y que lo hemos puesto de ejemplo, pero en este caso es un PAN donde vamos a sustituir parte de la harina de trigo por salvado de arroz. ¿Verdad? El salvado de arroz es un subproducto de la industria arrocera. Cuando usted recibe el arroz, compra el arroz pulido en el supermercado, ese arroz primero se recogió del campo, tenía una cáscara, esa cáscara hubo que quitársela en una industria, y en esa misma industria ese arroz se raspó, porque debajo de la cáscara ya no está todavía el arroz blanco, sino que tiene una capa, esa capa se raspa, se pule, y usted recibe el arroz en su casa, lo compra en el supermercado o en un mercado. Ese polvo que está entre el arroz blanco y la cáscara es lo que se llama salvado de arroz, y se conoce que tiene valores nutricionales importantes. Entonces usted ha decidido, se le ocurre la idea de elaborar un pan donde va a quitar un poquito de harina de trigo y la va a sustituir por salvado de arroz, tal vez para mejorar
el valor nutricional del salvado. El tema pudiera ser, digamos, empleo de subproductos de la industria alimentaria en la alimentación humana. Eso es un tema general, porque y esta investigación entraría muy bien en el tema porque precisamente el salvado de arroz es un subproducto de la industria alimentaria. Cuando ustedes escojan su tema de investigación, por supuesto tendrán que revisar las líneas de investigación de la Universidad Técnica de Manabí, de manera que su tema esté asociado de alguna manera a esas líneas de investigación. Una vez que usted ha seleccionado el tema, entonces viene un segundo momento, que sería el planteamiento del problema de investigación. Y un poquito para recordar, vamos a redefinir qué cosa es el problema de investigación. ¿Qué es un problema de investigación? Bueno, es una pregunta, una interrogante sobre algo que por supuesto no se sabe, que se desconoce y cuya solución es la respuesta a ese problema o el nuevo conocimiento obtenido, y esto es muy importante, obtenido mediante un proceso investigativo, obtenido mediante un método científico de investigación. ¿Cuándo surge un problema de investigación? Bueno, puede surgir desde varias vías. Puede surgir, y es muy usual, digamos, cuando existe una laguna o vacío en el conocimiento referido a una disciplina o a presentarse algo desconocido por todos en un determinado momento. Vale señalar, obviamente, que ha surgido en los últimos tiempos un tema de investigación, un problema de investigación muy importante con esta pandemia del COVID-19. Efectivamente es algo que está desconocido por todos en un momento determinado y toda la ciencia está en función de intentar resolver ese problema de alguna manera. También puede surgir un problema de investigación cuando existe contradicción en los resultados de una investigación o entre dos investigaciones o entre tres investigaciones. Usted va leyendo literatura y encuentra que hay un autor que dice tal cosa sobre un determinado problema y otro autor dice otra cosa y otro dice otra cosa, y entonces esa contradicción es lo que a usted lo inspira a plantearse un problema de investigación con vistas a resolver esa contradicción que existe en este caso en la literatura científica. Y de forma general, en el momento que nos interrogamos acerca de cualquier problema práctico cognoscitivo, también surge un problema de investigación. Fíjense que digo práctico y cognoscitivo, o sea, es importante también, por supuesto, que se genere un nuevo conocimiento como uno de los requisitos importantes que debe tener un problema de investigación. Ahora, ¿es lo mismo el planteamiento del problema que la formulación del problema? Usualmente muchos autores y en mucha literatura ustedes pueden encontrar que se plantea que es prácticamente lo mismo, pero otros autores, entre los que con los que yo coincido, piensan que no. O sea, el planteamiento del problema consiste en describir de manera amplia, eso es importante, de manera amplia, la situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen, sus relaciones, las incógnitas que tiene que responder. O sea, cuando ustedes hagan su protocolo de investigación, en el planteamiento del problema, eso no es una oración, es una cuartilla mínimo, porque usted va a fundamentar, va a explicar y va a justificar el problema de investigación que existe y que usted quiere resolver. Ese es el planteamiento del problema. La formulación es otra cosa, es la concreción de ese planteamiento al cual usted le ha dedicado una cuartilla o dos cuartillas. Usted lo va a concretar en una pregunta precisa y delimitada en cuanto a espacio, tiempo y población, si fuese el caso. O sea, fíjense que hay una diferencia importante entre el planteamiento del problema y la formulación del problema. Ambas cosas forman parte del protocolo de investigación que ustedes van a tener que realizar y que entregar. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones que debe reunir un problema de investigación? En primer lugar, por supuesto, tiene que existir la posibilidad de que el problema sea respondido mediante procedimientos y metodologías científicas. Eso es un elemento súper importante. En segundo lugar, la respuesta a la pregunta debe aportar un nuevo conocimiento. O
sea, usted no va a responder algo que ya se sabe. Usted tiene un problema de investigación que debe tener una cierta novedad y por tanto su respuesta aporta un nuevo conocimiento a la comunidad científica. Otro elemento es que el problema de investigación debe contener las variables que se van a estudiar. Eso es muy importante. O sea, puede referirse al comportamiento de una variable, puede ser el caso, o implicar una relación entre dos o más variables. Pongamos un par de ejemplos. Con el pan, que es el que nos ha seguido durante todo el curso. Un problema de investigación pudiera estar planteado de la siguiente manera. ¿Cuál será el valor nutricional de un pan elaborado con un 5% de sustitución de harina de trigo por salvado de arroz? Obviamente en este problema hay una variable. ¿Cuál es la variable? Valor nutricional. Ya vimos en otros encuentros que el valor nutricional podía referirse al contenido de proteínas, de grasa, de fibra, de minerales, de vitaminas, de compuestos tóxicos, o sea, a la composición química que tenía ese pan. Pues en este problema científico solo hay una variable, lo que interesa saber es el valor nutricional de ese pan que en este caso ha sido elaborado con un 5% de sustitución de harina de trigo por el salvado de arroz del cual les hablé hace un momento. Pero otro problema relacionado con esta misma investigación o una investigación similar pudiera ser qué porcentaje de sustitución de harina de trigo por salvado de arroz puede emplearse en la elaboración de un pan con adecuado valor nutricional. Y fíjense que aquí hay dos variables. Una variable es porcentaje de sustitución y otra variable es valor nutricional. Fíjense que además en este caso el porcentaje de sustitución lo decide el investigador y el valor nutricional dependerá de ese porcentaje de sustitución. En este caso, el valor nutricional será la variable dependiente y el porcentaje de sustitución será la variable independiente. Más adelante, cuando hablemos de variables, vamos a dedicar una clase a hablar de variables, vamos a profundizar sobre esta temática. Otra condición que debe cumplir un problema es que se recomienda formularlo de manera interrogativa, ya que cuando no se sabe algo simplemente se pregunta. Ojo, no se excluye la posibilidad de formularlo afirmativamente. Ustedes pueden encontrar investigaciones científicas, realmente la mayoría tiene formulado el problema de manera interrogativa, pero hay otras en que el problema se formula de manera afirmativamente, o sea, no es una pregunta. La mayoría de las tesis que yo he revisado de laboratorio clínico y en general de la Facultad de Ciencias de la Salud están formuladas de manera interrogativa. Por supuesto, no debe incluir la solución o causa que lo genera, porque es un interrogante a solucionar. Usted la solución o la respuesta al problema no la va a tener hasta que culmine la investigación. Y finalmente, esto parece una tontería, pero obviamente la pregunta no debe originar una respuesta que sea sí o no. O sea, una respuesta de sí o no no es una respuesta cognoscitiva. Y el problema, obviamente, es un problema científico que involucra una respuesta cognoscitiva a una determinada situación que se está presentando. Entonces, ahora vamos a poner algunos ejemplos. Retomo el ejemplo del pan con salvado de arroz, un poquito modificado. Miren, un problema pudiera ser qué porcentaje de sustitución de harina de trigo por salvado de arroz puede emplearse en la elaboración de un pan con buenas características físicas, químicas, microbiológicas y sensoriales, manteniendo una adecuada vida de anaquel. O sea, se ha sustituido el término de valor nutricional por parámetros específicos como son las características físicas, químicas, microbiológicas y sensoriales. Y además se ha incorporado un elemento nuevo que sería determinar la vida de anaquel, o sea, el tiempo de vencimiento de ese pan. Eso sería un problema científico planteado o formulado de manera interrogativa y que deja muy clara cuáles son las variables que se van a estudiar en la investigación. Vamos a ver algunos ejemplos ya relacionados más bien con las especialidades de ustedes. Digamos, una investigación que versa sobre los estilos de vida y el nivel de glicemia
en personas con diabetes mellitus tipo 2 en un determinado policlínico de salud de Chilca en el año 2004, pues el problema ha sido planteado de la siguiente manera. Y repito, estos problemas son reales. Estas investigaciones son reales. El problema de investigación se formuló de la siguiente manera. ¿Qué relación existe entre los estilos de vida y el nivel de glicemia en personas con diabetes mellitus tipo 2 que acuden al Policlínico de Salud de Chilca en el 2014? O sea, es un problema que está enfocado a una investigación que busca una relación entre dos variables. La variable estilos de vida y nivel de glicemia, ¿verdad? En este caso, por supuesto, los estilos de vida sería la variable independiente y el nivel de glicemia la variable dependiente, porque supuestamente en función de la alimentación, los ejercicios que hagan las personas, o sea, el estilo de vida que lleven, de alguna manera eso va a influir en los niveles de glicemia, particularmente en personas que tienen este padecimiento que es la diabetes. Otro estudio, ya de aquí de Puerto Viejo, o sea, de aquí de Manabí, perdón, sería factores asociados a la hipoglucemia neonatal en el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen. Es una investigación del año 2013 y el problema que se formuló fue el siguiente: ¿qué factores están asociados a la hipoglucemia neonatal en el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen en el año 2013? Fíjense que este es un problema analítico, o sea, un estudio de tipo analítico, porque está buscando los factores que están asociados a ese padecimiento que es la hipoglucemia neonatal. O sea, no es una investigación descriptiva, es una investigación de corte analítico. Vamos a ver otra. Influencia de una intervención nutricional educativa y de la suplementación dietética con polvo de hojas secas de moringa en el comportamiento del estado nutricional de adolescentes de Cerro Guayabal, aquí también en Manabí. O sea, es una investigación que también va a medir relaciones causa-efecto, está buscando la influencia de una intervención nutricional educativa y de la suplementación, una suplementación dietética, en este caso con moringa, en el estado nutricional de una determinada muestra de adolescentes en este caso de Cerro Guayabal. El problema de investigación, miren cómo se ha formulado: ¿qué parámetros nutricionales se modifican en los adolescentes de la comunidad Cerro Guayabal luego de una intervención nutricional educativa y de la suplementación dietética con 2 gramos de polvo de hojas secas de moringa? Nuevamente aquí hay una relación entre dos variables. Una variable muy importante es parámetros nutricionales. Y otra variable sería, 2 variables, la intervención nutricional educativa y la suplementación dietética con los 2 gramos de polvo de hojas secas de moringa, ¿verdad? Tanto la intervención nutricional educativa como la suplementación dietética es controlada por el investigador. El investigador es el que va a hacer la intervención. El investigador es el que le va a dar a esos adolescentes 2 gramos de polvo de hojas secas de moringa. Por tanto, ambas variables son variables independientes y controladas por el investigador. Y él espera que con esa dinámica los parámetros nutricionales de esos adolescentes se modifiquen. En este caso, por supuesto, que mejoren con esa intervención nutricional y con esa suplementación dietética. Aquí estamos hablando de un típico estudio analítico, cuantitativo, experimental, porque él está controlando tanto la intervención como está controlando la suplementación dietética. ¿Está claro? Fíjense cómo el problema está en primer lugar en una forma interrogativa y en segundo lugar contiene las variables más importantes que se van a medir en la investigación. Y para terminar, vamos a irnos a otra área, digamos obtención de alginato de sodio a partir de algas de arribación, y evaluación de su empleo como aditivo alimentario. O sea, aquí lo que quieren es obtener un producto a partir de algas y evaluar el empleo de ese producto en alimentos como un aditivo para mejorar determinadas características. Puede ser textura, puede ser sabor, puede ser color. En este caso particular, fundamentalmente es en la textura. ¿Cuál es el problema de investigación?
Bueno, ¿cómo optimizar el proceso de obtención de alginato de sodio a partir de algas de arribazón a las costas de Cuba, con vistas a su empleo como aditivo alimentario en la elaboración de compotas y mezclas para helados? Fíjense que ya ese problema aterriza con qué tipo de alimento se va a trabajar, compotas y mezclas para helado. ¿Qué se pretende hacer? Bueno, extraer el alginato de sodio, obtener el alginato de sodio de las algas. Esa obtención requiere ser optimizada, bajo qué parámetros se va a obtener, con qué procedimiento se va a obtener, con cuántas etapas se va a obtener, con vistas a que ese alginato de sodio obtenido se utilice como aditivo alimentario en la elaboración de compotas y mezclas para helado. O sea, les he mostrado algunos ejemplos. Ustedes en la carpeta de recursos tienen también otros ejemplos de problemas científicos de diferentes ramas de la ciencia. Yo les recomiendo que lo revisen y, como siempre digo, no dejen el estudio para el final y que tengan, bueno, muy buena suerte. Y en la próxima clase vamos a comentar ya sobre la hipótesis y el planteamiento de los objetivos, que también son elementos importantes que forman parte del protocolo de investigación. Entonces, hasta la próxima y nos estamos viendo.